¿Un soporte? Ah, bueno. No, la de al fondo prende, porque es peligroso, no vaya a ser que atrás se emocionen. La de acá, no, solo los botones. ¿Así? Ahí, como quieras. Ya, buenas tardes a todos los compañeros. Vamos a comenzar explicando las preguntas que corresponden a esta semana. Bueno, la primera nos menciona cómo es que se realizan los procedimientos para tomar los signos vitales. Comencemos con lo básico, ¿no? La función cardíaca, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y el índice de masa corporal. Obviamente, para iniciar con la presión arterial, lo que se hace es medir la presión arterial mediante un tensiómetro. Este nos va a poder determinar cómo está la presión arterial del paciente. Generalmente se le toma a un paciente que está sentado o echado. Generalmente la altura del corazón y con algunas especificaciones podemos mencionar más adelante porque le corresponden a los. Hay dos tipos de tensiómetros, el aneroide y el digital. ¿Cuál recomiendas tú? El aneroide. ¿Ah? El aneroide. ¿Y el digital? No, porque puede haber algunas. No, mira, el digital es más cool, más bicho, ¿verdad? Pero Sí. no está actualizado. Sin embargo, para ciertas situaciones como arritmias cardíacas, sí, especialmente la fibrilación, el aneroide a veces no te capta, como ruidos, entonces puedes tener lecturas erróneas. Y para el diagnóstico de hipotensión ortostática no es posible hacerlo con el digital. Ahí, en esos dos casos, para arritmias y ortostatismo, el aneroide, o sea, el manual, tienes que saber usarlo, si no, nunca vas a hacer diagnóstico. ¿Ya? Entonces hay los dos, pero por eso insistimos en medir la presión manualmente, porque para fibrilación y ortostatismo, hipotensión ortostática, el aneroide es el que todavía, ¿no es cierto? Es de mayor rendimiento. Sí. Muy bien, sigue. Frecuencia cardíaca. Sí, con lo que corresponde a la frecuencia cardíaca, normalmente se utiliza, no se utiliza una herramienta como específico, pero sí es recomendable tener un cronómetro o reloj. ¿Por qué? Porque aquí se va a medir el pulso y el conteo, o sea, el conteo mediante el minuto, ¿no? Generalmente va de 60 a 100 latidos por minuto y se va a poder cronometrar, pero se está midiendo más tiempo. Ya, pero es con el examen físico, o sea, la detección del pulso, ahí han puesto un oxímetro de pulso, eso no está diseñado para la frecuencia. Exacto. Te da adicionalmente la frecuencia, pero no está diseñado para ver la saturación de oxígeno en la hemoglobina. ¿Sí? Igual, ese aparato falla cuando tienes problemas de arritmias y en pacientes que tienen melanosis, la piel oscura, en ictericia, con bilirrubina, el las ultravioleta, el infrarrojo, no penetra y te puede dar falsa lectura. ¿Qué te parece? Sí, justamente como pacientes. Pero lo puedes usar ya indirectamente, pero no ha sido diseñado para eso. Muy bien, sigue. Bueno, para la frecuencia respiratoria tienes que mirar, solamente no le digas al paciente que voy a cortar tu frecuencia respiratoria, si no se pone ansioso y empieza a alterar su ritmo. ¿Ya? Solamente ves la elevación del tórax, las veces por. En ambos casos, si es regular, con 30 segundos se multiplica por 2. Pero si es irregular, quédate el minuto ahí. ¿Ya? Muy bien, sigue. Ya con la temperatura, hay varios tipos. Generalmente es un termómetro y hay varios tipos de medir, ¿no? Especialmente en la zona donde se mide la temperatura. Puede ser oral, puede ser axilar, puede ser anal, puede ser. No, rectal. Rectal. Es más. Rectal. Más elegante, muy coloquial. Rectal. No, rápido la mente se va para otros lugares. Sí, y la temperatura normal va de los 36.5 grados centígrados hasta los 37. Ya lo que es el índice de masa corporal, aquí, bueno, a veces es una fórmula en la cual se tiene que obtener mediante una balanza el peso, pero también la talla del paciente para poder calcular el índice de masa corporal, que es el peso en kilogramos sobre la altura en metros. La relación, la relación, es una función que relaciona dos variables. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta, a pesar de nosotros, el signo
más en la historia clínica. ¿Qué es la hipertensión arterial? Bueno, se nos menciona que por definición es una medida arbitraria consensuada que indica pues, la posibilidad de sufrir mayor lesión arterial sistémica. Bueno, dentro de esto se va a poder determinar cuándo una presión elevada puede alterar el cuerpo, ¿no? De diferentes órganos de diferentes partes del cuerpo. Dentro de bueno, estas preguntas que nos mencionan, ¿no? La población general, cuando se considera hipertensión arterial en pacientes diabéticos, insuficiencia renal crónica y en el adulto mayor. Bueno, lo general, que les voy a explicar en otro cuadro, cuando se determina hipertensión, cuando la presión arterial crónica va a más de 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica va a más de 90 milímetros de mercurio. Pacientes diabéticos va a cambiar, va a ser la presión arterial sistólica mayor a 130 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica mayor de 180, de 80, 120, 80, 130, 80. Del mismo modo, también pasa la insuficiencia renal crónica. Mira, que te digo que para la insuficiencia renal todavía sigue siendo 140, 90. ¿Ya? Ya. Y el adulto mayor 140, 90. Pero mira, la Asociación Americana de Cardiología y del Corazón acaba de emitir su consenso y ellos ya bajaron ya para todo enfermedad, enfermo no, ya 130, 80 para ellos, por encima de eso es hipertensión arterial, ¿sí? Este es el consenso europeo, el que les he dado yo. Pero justo se ha reunido el Comité Latinoamericano para la Hipertensión Arterial. Todos los países han estado representados desde América Latina. Y no sé si es por una cuestión ya política debido a que trajo esta que denigra pues de los latinos, ¿no es cierto? Lo peor, para los gringos el latino sigue siendo latino, ¿eh? Por eso esos latinos que se creen gringos ahí se atopan contra la pared. Han visto la realidad, nunca van a ser gringos, ¿no es cierto? Pero no sé si es por una cuestión política, ¿sí? Pero porque tienes razón, por encima de 130, 80 ya hay daño endotelial, ya hay daño. O sea, ahí tienen razón los americanos. Pero el consenso latinoamericano se ha ratificado en esto de acá, en el consenso europeo. Pero los europeos tienen ahí, si bien es cierto esto, ellos dicen sí, 140, pero la presión tienen una categoría entre 130, 140 y 95, sí, y a eso le llaman presión normal alta. Sí. Y por debajo, pues, yo les di 130, 80, presión óptima. ¿Sí? Entonces ellos dicen, si bien es cierto, por encima de 140 y es hipertensión, hay que tratar de llevarlo al paciente a una presión óptima. Por lo cual están subsanando cualquier deficiencia, ¿no es cierto?, en el cual el paciente pueda tener daño con presiones de 135. Al final creo que van a llegar a 130, ¿sí? Pero no sé si es una cuestión política que se han ratificado, ¿sí?, en el consenso europeo. Y como más tiramos para Europa, somos Europa, Rusia está en Europa o no. Sí, pues ya, como todos son prorrusos, entonces quédense con él. Mentira. ¿Ya? Listo. Perfecto, muy bien, seguimos. Entonces quedemos que para la diabetes sí, 130, 80. Pero lo ideal es bajarlo a 120 en todos, llegar a 120, 80 en todos. Esa es la idea. ¿Ya? Sí. Quedemos así. Y aquí está otro modo que menciona, aquí más que nada nos piden clasificar dónde es el grado de hipertensión, de crisis hipertensiva. ¿A qué grado corresponde? ¿A qué grado corresponde mediante esta cuadra? Como bien lo explicaba el doctor, hay varios... ahí está, la categoría de hipertensión arterial, del consenso europeo. Categorización de la presión arterial óptima, normal alta, Ahí, sí. presión grado 3, grado 2. Y bueno, leyendo los libros, bueno, he podido determinar que la hipertensión de grado 3 ya se determina una crisis hipertensiva, que va a ser mayor de 180 grados, mayor de 180 milímetros por mercurio. Hay que considerarla como crisis hipertensiva. Ya hay que considerarlo como crisis hipertensiva, valores mayores a 180 y de sistólica, y de diastólica mayores de 110. Así, ¿ves? Entonces eso no tiene para los europeos, para los americanos en este último consenso, más de 160, hasta 160 ya no
tienen esta. Este es más detallado y veremos qué pasa con los próximos años, ¿no? Listo, muy bien. Sí. Aquí, otra pregunta, ¿cuál imagen es correcta? Observe la ilustración de este tipo. Recordemos que para tomar la presión arterial hay también criterios los cuales nos permiten tener una adecuada medición de la presión arterial. Si vamos por aquí, más que nada a nivel del estetoscopio, por el brazalete, vemos que el estetoscopio, el diafragma está dentro del brazalete, en cambio en esta imagen no. Bueno, más que nada la respuesta correcta o la imagen sería esta. ¿Por qué? Porque un detalle muy importante a considerar es que altera, cuando el estetoscopio está dentro del brazalete, la fricción puede alterar el sonido al momento de la medición y esto darnos Falsa medicina. una falsa medición. O alterar la medicina. Sí, por favor. ¿Cómo se registra la presión arterial? Bueno, hay varias formas de registrar la presión arterial. Generalmente en las historias clínicas de los hospitales ya hay un espacio en el cual se da el registro de la presión arterial junto con los otros signos vitales. Sin embargo, también hay otros tipos de registros en los cuales se mide la presión arterial o se registra la presión arterial. Por ejemplo, en los exámenes con el mapa, que después le vamos a explicar, es como si fuera una cartilla en la cual mide los resultados de la presión arterial que se ha tomado en un día. Eso lo va a explicar a la profundidad en mis compañeros. Ahora, la otra pregunta es, el densómetro de mercurio o amiloide, ajustar las cifras de la presión arterial y los pone. Va de 1 en 1 miligramo de mercurio, o de 2 en 2, o redondear de 5 en 5, o redondear de 10 en 10, o ninguna. Bueno, lo que yo he leído es que no hay no se puede redondear las mediciones y que lo más óptimo es que sea de 2 en 2. De 2 en 2. Sí, de 2 en 2. No, les digo esto porque a mí me enseñaron cuando tomaba la presión redondeando en 5 en 5, 90, 95, 100, 105, no había intermedio. Pero después se descubrió por los estudios que si tú bajabas menos 5 milímetros o 10 de la diastólica o 10, creo que les puse el cuadro, reducías el riesgo de infarto en 25%, de mortalidad en 15%, de falla cardíaca en 40%, ¿sí? Cada milímetro cuenta en la hipertensión arterial. Por eso dice mejor es de 2 en 2, y no de 5 en 5, porque hay mucha, digamos, puede haber mucho, perder mucha información, ¿sí? Algo así. Muy bien. Seguimos. La siguiente pregunta es, ¿la hipertensión arterial es factor de riesgo para las siguientes condiciones, excepto, bueno, aquí tenemos infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, desorden cerebrovascular isquémica, hemorragia cerebral, entre otras, demencia vascular y endocardinitis. Recordemos que la hipertensión arterial obviamente desencadena varias enfermedades, pero la que evidentemente no encaja entre este vínculo de patologías es la endocardinitis. ¿Por qué? Porque la endocardinitis es más que nada la infección, ya sea por una bacteria o virus o hongo en el endocardio. Esta va a ser un proceso infeccioso, más no una consecuencia de una contracción anómala dentro del corazón. Es por eso que yo he puesto esta opción para Así es, endocarditis. Pero miren, lo último, esto es reciente, de los años 80, más o menos, por ejemplo, ¿dónde sacaron los estudios? 80, 90, más o menos por ahí, 90, donde aparecen los estudios en el cual controlando la presión había menos incidencia de demencia vascular. ¿Sí? Entonces ahora hay población más vieja y más cuerda, se controla la presión, no se sabía esto. Y por otro lado, como la hipertensión no da síntomas, a veces puede debutar simplemente con demencia. 50% de los casos de demencia se debe a la vascular, 50% a la enfermedad de Alzheimer, y por ahí está la enfermedad, ¿no es cierto?, problemas de núcleos supraópticos, ya, que son pero menor porcentaje. Entonces, controlando bien la presión, se espera que ya no haya ese 50% de demencia vascular. Es bastante. Así es, muy bien. Ahora, la siguiente nos dice que es un riesgo de COF y cuál es su importancia. Bien, evidentemente, al momento de hacer la toma de la presión arterial, de forma manual en este caso, lo que se tiene que evaluar son los sonidos. Los sonidos que se tienen que evaluar en la medición son los ruidos de COF.
Los ruidos cólicos son los sonidos que pues, podemos percibir nosotros al momento de insuflar el conjunto y a la hora de pues, insuflarlo empezar a escuchar mediante el estetoscopio la pulsación que siente la arteria braquial en este caso, dándonos como en el primer ruido la presión arterial sistólica. Después, una vez que se sigue abriendo la perilla del magneto, evidentemente se va a ir desinflando y esto le va a dar otros ruidos que de forma descendente, ¿no? Que el ruido ya no sea más intenso, que el ruido no se va a escuchar como al inicio, obviamente, y al final nos vamos a ocupar con el último ruido que tendría que ser ya el último ruido como tal, o sea, después de ese ruido ya no se va a escuchar más. Este va a determinar lo que tendría que ser la presión arterial diastólica. Por eso son importantes, Sí. porque te determina el primer ruido la presión sistólica y el último la presión diastólica. De mi época me hacían escuchar los ruidos 1, 2, 3, 4, ya estoy entrando a 4. Yo lo inventaba al final, porque no sabe, era difícil distinguir uno más apagado, otro. Ahí está la descripción. Pero al finalmente lo que vale es el primero y el último, nada más. Listo, no se olvide. La vida es fácil. La sabes de arriba. La siguiente pregunta es: ¿se recomienda medir la presión arterial en ambos brazos en la primera visita con el objetivo de descartar congestión de la aorta, hipotensión arterial, trombosis de arteria periférica e incluso paradoxal? Bueno, primero empezar con los que evidentemente no son. La hipotensión arterial es cierto que te causa una presión arterial leve, pero esto es de forma general. O sea, si a una persona que tiene hipotensión arterial se le toma o se le mide la presión en un brazo, va a ser la misma medición que el otro brazo. No hay una alteración entre la medición de ambos pulsos, así que eso se descarta. En cambio, la trombosis de la arteria, por otro lado, la trombosis de la arteria periférica generalmente es una afección de los vasos abdominales, más no hay una relación en la medición de los miembros superiores, entonces tampoco se relaciona. Y con lo que empieza a ser el pulso paradojal tampoco se relaciona porque en este caso simplemente es la medición del pulso cuando la persona está en inspiración. Más si es que estuviera en un estado, decirlo, normal, la medición no sería diferente. Entonces yo marqué la aportación de la aorta. ¿Por qué? Porque una alteración anatómica a nivel del callado aórtico sí puede alterar la perfusión de los vasos en niveles periféricos, dándonos así pues una irregularidad en la Así es, medición de la un brazo que le relaciona al otro. Para eso lo hacemos. Sí, por favor. Ya, la 8. ¿Hasta cuánto se acepta que se puede haber, hasta cuándo se acepta que pueda haber niveles de tensiones entre ambos brazos? Bueno, según los libros mencionan que solo es hasta 10 centímetros de mercurio. Claro, y si hay más de eso, coartación de la obra. Ya está, perfecto, ¿sí? Sí. Ya, ahora ya unos términos de importancia de los Constantino. que es más que nada la posición corporal en la que una persona está erguida y más que nada para poder tener que el paciente tiene una hipotensión ortostática. Lo que debería ser el pulso paradojal es la disminución anormal, anómala, una diferencia mayor de 10 milímetros de mercurio, en la cual la presión sistólica uno está en inspiración, ¿no? Esto más que nada ayuda a que el proceso afecte directamente la dinámica de corazón de los pulmones, ¿no? La reversión que tiene. El pulso deficitario es la diferencia entre la frecuencia cardíaca que se ha auscultado del corazón y la frecuencia del pulso periférico, ¿no? No tiene una relación la medición del corazón. No coincide. No hay coincidencia. La presión arterial diferencial, bueno, aquí es más que nada la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, y hay una diferencia muy alta, ¿no? En este caso debería ser mayor de 60 milímetros de mercurio. Esta más que nada puede sufrir insuficiencia aórtica, hiperperiorismo o anemia severa. El pulso severo, este es más que nada un pulso de gran amplitud, va a ser un pulso de rápida ascensión y descenso. Y esto es más que nada pues, característico de la insuficiencia aórtica, ¿no? Lo que debería ser la hipertensión arterial sistólica, bueno,
Esta es una elevación aislada, quiere decir que la presión, al medir la presión arterial sistólica, esta va a ser mucho más elevada que la diastólica. En este caso vendría siendo más de 140 milímetros de mercurio, con una diastólica que vendría siendo de 90 milímetros. La presión diastólica normal y solamente hay elevación de la sistólica. ¿Qué grupo de riesgo? ¿Cuál es el grupo poblacional de riesgo para hipertensión arterial sistólica? Anoten, pues, ¿no es cierto? Los adultos mayores, los ancianos, tienen a veces solamente hacen hipertensión sistólica. La presión diferencial, ¿no es cierto? Cuando es amplia, más algunos dicen 30, otros más de 50. La diferencia de la sistólica con la diastólica en más de 30 o 50 milímetros, eso es característico de la insuficiencia valvular aórtica también, ¿sí? Se ven amplias presiones diferenciales. Ya, muy bien, sigue. Y ahora, último, el síndrome de bata blanca, que esto en el libro menciona que hasta el 25% de las personas que acuden a un centro médico tienen bata blanca. ¿Por qué? Porque aumentan el nivel su nivel de estrés, y esto activa su sistema nervioso simpático, y esto altera la frecuencia cardíaca. Por ende, pues se le determina un síndrome de la bata blanca, y para esto se le pide un monitoreo ambulatorio. Es para confirmar, ¿no? Es para dar si hay síndrome de la bata blanca. Exacto, porque eso lo explica también en las siguientes preguntas. Entonces, gente que en su casa tiene la presión normal, va a un centro y se le... Pero mucho cuidado con estas personas. 20% de las personas que tienen el síndrome de la bata blanca anualmente terminan siendo hipertensos. Entonces, a esos hay que hacer seguimiento, ¿sí? Hasta el momento que se declare la hipertensión arterial y ya tratar la hipertensión arterial. Y no va a ser como compañero del otro grupo, pero con la bata blanca. ¿Y qué haces con un paciente? Bueno, dice, una medida sería que el personal de salud ya no use bata blanca. Pudo decir, dice, no hay ninguna solución, no sé. No creo inmediatamente. No, hay que hacer seguimiento. Esa es la respuesta correcta. Y nada, no es cierto, ya. Muy bien, sigue. Muy bien, así. Continuando con la pregunta 16, nos dice: ¿a quiénes se recomienda tomar la presión arterial en bipedestación en búsqueda de ortostatismo? Como alternativas tenemos a desnutridos, obesos, diabéticos y adultos mayores, insuficiencia renal crónica o todos los grupos etarios. Aquí la respuesta es los diabéticos y los adultos mayores, ¿no? Primero mencionar que tomar la presión arterial en bipedestación es para referirnos a la búsqueda de la hipotensión ortostática, ¿no? Que esta va a ser mayor, es la disminución de menor o igual 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica o menor o igual a 10 milímetros de mercurio en la diastólica. Esto dentro de los 3 minutos posteriores a ponerse de pie. ¿Y por qué ocurre esto? Porque al pasar de cúbito a bipedestación, la sangre se va a acumular en las piernas y va a disminuir el retorno venoso, ¿no? Es por eso que se les recomienda a los diabéticos y a los adultos mayores. A los diabéticos es porque con la edad se va a reducir la sensibilidad de los vasoreceptores. Exactamente. Y hay una rigidez vascular, ¿no? ¿Dónde se ubican los vasoreceptores? ¿Dónde? La bifurcación de las arterias, ¿en dónde? ¿Qué arteria? En la carótida. Y el otro es en la aurícula. Ahí están principalmente. Entonces, en los diabéticos por la neuropatía se lesionan estos vasoreceptores. Y los adultos mayores van perdiendo la capacidad, ¿no es cierto? Por un fenómeno de apoptosis, ¿ya? Pierde, pues se supone pierde. Muy bien. Ya. La siguiente pregunta es: ¿qué hacer para descartar un síndrome de la bata blanca, ¿no? Mi compañero mencionó el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas, ¿no? Se le coloca un dispositivo automático, unos chuponcitos que van a medir la presión arterial en diferentes momentos del día y de la noche. Eso les va a permitir saber cómo se va a comportar la presión en la vida cotidiana. Aquí también va a entrar la cartilla que mencionó mi compañero, donde se colocan todos los resultados que salieron de la presión arterial durante el día,
¿no? Y este va a ser el método de referencia para poder descartar el síndrome de la banda. También existe el AMPA, ¿no? El monitoreo sí. ambulatorio de la Bien. presión arterial. Pero ¿cuál es mejor, el MAPA o el AMPA? Yo diría que el MAPA, porque el MAPA cada 30 minutos lo programas, estés despierto, estés dormido. En cambio, para el otro tienes que levantarte y tomar la presión. ¿Sí? Entonces, por eso, aunque cuesta un poco caro, estaba en 200 soles, te lo llevas el aparato, pero eso es mucho más sencillo. ¿Sí? Te da mejor información. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuántas veces se recomienda tomar la presión arterial para obtener un valor más exacto? Tenemos las alternativas, una sola toma, 2 tomas, 3, 4 y 5. En realidad se recomienda realizar 2 tomas, ya que consecutivas, ya que la diferencia tiene que ser mayor a 5 milímetros de mercurio, ¿no? Y cuando hay esa diferencia de ambas, ahí recién es que se va a recomendar la tercera toma, ¿no? Pero mayormente son las 2 primeras tomas para que el valor esté dentro de los promedios. Está bien. Algunos dicen 3, pero está bien, sí. La siguiente pregunta es, ¿en qué porcentaje aproximado la hipertensión arterial contribuye al desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva? Como alternativas tenemos 10%, 20%, 30%, 50% y 70%. Aquí, bueno, los datos obtenidos en el estudio Framingham determinan que la hipertensión arterial va a alcanzar un 33% como factor de riesgo más frecuente previa a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces entraría dentro del 30%. Nomás que se acerca al 30%. Está bien. La otra pregunta es, ¿puede un mejor control de la presión arterial retrasar el deterioro de la demencia y el deterioro cognitivo? Bueno, sí, porque la HTA crónica lo que va a producir es un daño vascular en el cerebro, ¿no? Y se va a causar los microinfartos, leucovaraciosis, enfermedades de los pequeños vasos y atrofia cerebral, ¿no? Todo eso crea un deterioro cognitivo y va a aumentar riesgo de demencia vascular, pero también es un potencial desarrollo para el cerebro. La pregunta 20 nos dice, ¿son manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial cefalea, vértigo, fatiga, bochornos o ninguna? Y aquí la respuesta sería ninguna, porque la hipertensión arterial suele ser asintomática, ¿no? Es así, No, así. Hay mucha gente cree que se me duele la cabeza, te toma la presión y está, efectivamente, pero no es por hipertensión. Una simple migraña y ellos ya son hipertensos muchas veces. Porque cuando tú demuestras que la hipertensión, que tiene dolor de cabeza por hipertensión, ya dejó de ser una simple y hablan de crisis hipertensiva, que es diferente a hipertensión arterial, ¿no? Muy bien, dale, sigue. En el 21 tenemos, describa los siguientes signos y síntomas y su importancia clínica que a continuación se menciona. Primero tenemos la miopía, ¿no? Que viene a ser el error refractivo en el que los rayos de luz se van a enfocar delante de la retina, lo que nos va a causar dificultad para ver objetos lejanos o claridad, ¿no? En cuanto a la clínica, vamos a poder observar, se va a ver borrosa la distancia, ¿no? Claro, y al acercar el objeto lo que haces es el foco enfoca ya en la retina, ¿sí? En cambio ya de lejos ya no lo puedes hacer. Muy bien, está bien. Y la importancia clínica es porque aumenta el riesgo de desprendimiento de retina, glaucomas y degeneración macular miópica en casos de Así es, sobre todo glaucoma. ¿Quién es? A ver, tiene miopía, ¿no es cierto? Presbicia, astigmatismo. Porque le gusta. Pero Puede ser puros sintomas. es miopía. Ya, tiene miopía también. ¿Qué es miopía? Ya, las que no tienen miopía ya saben lo que les espera, van a ser viejas, glaucomatosas, ¿no es cierto? Y los hombres también. Yo tengo miopía, no uso lentes porque con la presbicia se ha compensado, pero lo que me ha quedado es el astigmatismo. Veo distorsionadas las letras pequeñas, por lo que tengo lentes, pero no lo uso. Los bifocales. Son multifocales, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces eso es lo que es. Pero es la realidad, así que no pasa nada. Muy bien, sigue.
Los miopes tienen alto riesgo, los diabéticos también de glaucoma. La hipermetropía es igual un error refractivo donde los rayos de luz se van a enfocar detrás de la retina y van a dificultar la visión esta vez cercana, ¿no? Así es. La clínica es la fatiga visual al leer, cefalea frontal y visión borrosa de cerca. Y esto es importante en la clínica porque si no se corrige puede provocar estrabismo convergente en niños mayormente y amilopatía. El astigmatismo es la alteración de la curvatura de la córnea o el cristalino que va a impedir que los rayos se enfoquen en un solo punto de la retina. Esto en la clínica se ve la visión distorsionada o borrosa a cualquier distancia, sea cercana o lejana, cefalea y cansancio ocular. Y la importancia es porque va a generar una baja calidad visual crónica y si no se corrige puede causar ambliopía en niños. Y la presbicia es la pérdida progresiva de la capacidad de acomodación del cristalino relacionada con la edad, ¿no? Que habitualmente va a ser después de los 40 años y va a haber dificultad para poder observar de cerca sin va a haber esa necesidad de alejar los objetos al leer, ¿no? Y para la importancia clínica es, eso no es patológico, sino es parte del envejecimiento, pero puede afectar la calidad de vida y suele requerir lentes de lectura. La ageusia es la pérdida completa de la capacidad para percibir los sabores, ¿no? En la clínica va a haber una disminución del apetito y alteraciones nutricionales y las causas pueden ser lesiones en el nervio facial, glosofaringeo, vago, la infección por COVID-19, la mayor parte de personas que están infectadas. Cualquier infección viral, ¿no es cierto? Perdían Hay inflamación y pierde la percepción de los sabores. Pero ¿qué otras enfermedades? Aparte de esas cosas raras que han puesto ahí. El hipotiroidismo, deficiencia de B12, no hay papila gustativa, ¿sí? Empiezas a perder. Porque lo que has puesto ahí es bien trágico, puede tener una lesión del nervio facial, del vago, algo trágico, ¿no? Pero a veces se ofrece deficiencia de vitamina B12 y empiezan a tener anteojos. Ya, muy bien. Y la importancia clínica puede ser un signo de enfermedades neurológicas, lesiones en la base del cráneo, infecciones virales e intoxicación. Deficiencia de B12 y esas cosas. Ya, sigue. La halitosis es el olor vocal desagradable, persistente, crónico, perceptible al hablar, al exhalar, ¿no? Las causas son la higiene oral deficiente, caries, enfermedad periodontal, infecciones respiratorias, sinusitis, reflujo, gastroesofágico, insuficiencia hepática o renal. Y la importancia clínica es que, aunque suele ser un problema social, ¿no? La mayor hay personas que, tienen esto y obviamente va a ser un problema social, ¿no? Y puede ser manifestación también de enfermedades sistémicas graves o infecciones crónicas. Puede ser, pero más es higiene de la cabina oral. La tinnitus es la percepción del sonido repetido sin estímulo externo de carácter subjetivo, ¿no? Y este puede ser constante o intermitente, uni o bilateral. En la importancia clínica suele asociarse a presbiacusia, hipoacusia, neurosensorial y exposición a ruido, fármacos tóxicos, hipertensión, trastornos musculares o tumores en el octavo par cardíaco. Los acúfenos también es una sensación de sonido que solamente lo percibe la persona sin que haya una fuente externa, ¿no? Y pueden ser continuos, pulsátiles y se van a manifestar zumbidos, pitidos, siseos o incluso rugidos. ¿Cuál es la diferencia entre una acúfeno y un tinnitus? ¿La fuente externa? No, el acúfeno también El acúfeno es subjetivo. los dos, el tinnitus. Los dos, ¿sabes cómo lo escuchas? Él lo escucha. Pero ¿cuál es la diferencia? Eso tiene que ver con las vibraciones. En el tinnitus las vibraciones, las oscilaciones son más, porque eso es el sonido más agudo, es como un pico, ahí lo he mencionado. El acúfeno es un sonido más grave, ¿sí? Entonces, como dicen, el acúfeno, como cuando vas al mar y escuchas el mar, o te pones un caracol ahí en la oreja y escuchas
escuchas, ese es un acúfeno. En cambio, el tinnitus es un pito, un sonido más. Los dos son fastidios y los dos tienen que ver con el aparato cocleovestibular. ¿Sí? Ahí has mencionado. Toxicidad, anomalía vascular a ese nivel que empiezas a sentir. ¿Sí? En la noche normalmente pueden escuchar algunos, ¿no es cierto? Acúfenos, escuchan un sonido. Yo escucho pitidos. ¿Ah? Yo escucho pitidos. No te están piteando de Cali. ¿Cuál es el tratamiento? Doctor, ¿cuál es el tratamiento? Yo escucho silencio. ¿Ah? ¿Tratamiento cuál es? Cuando es por problemas, por ejemplo, vasculares, hay las beta-histidina que mejoran la circulación a nivel del aparato vestibular y con eso mejora. Cuando es por infección viral, el uso de antiinflamatorios, corticoides te puede ayudar. Cuando es por toxicidad, por fármacos, hay que retirar el fármaco. Uno de ellos, por ejemplo, la gentamicina, ¿no es cierto? Que puede dar hipoacusia, sombrera y esas cosas. Hay que tratar de averiguar la causa. ¿Sí? Interesante. Y una doctora que me empezó a sentir pues, los ruidos acúfenos, no le di importancia. Hasta que una vez sintió sensación de desmayo y se va y me hace un examen, tenía aneurisma en la base del cráneo bilateral, 2 aneurismas. ¿Sí? Ya han hecho una arteriotomía, endoscópicamente han embolizado los aneurismas. ¿Sí? Ya dice que ha salido bien, pero ha quedado media rayada, ha quedado. Ya, seguimos. Doctor, antes que continúe, justo mi compañero mencionó que en las noches escucha como unos pitidos, pero el tinnitus es generalmente el pitido que te causa dolor, ¿verdad? Porque a veces te causa molestia, fastidio, usted ahí que te fastidia, ¿sí? Porque, por ejemplo, muchas veces en la noche, si ustedes se pueden escuchar sus latidos cardíacos, pero no les fastidia. ¿Sí? Cuando eso se vuelve fastidioso, ya recibe el nombre de palpitaciones. ¿Sí? Entonces hay que ver entonces ahí esa frontera. Yo escucho, por ejemplo, en la noche, está todo tranquilo, no pasa nada. Muy bien. Seguimos. Anosmia es la pérdida total o parcial del sentido del olfato, ¿no? Pudiendo ser temporal o permanente. Una de las causas es el COVID y la influenza. Cualquier grito te inflama eso. Claro. No te digo esto porque se puso de moda en el COVID, que si perdías la sensación de los sabores y el olor, que si no perdías no era COVID, si perdías COVID, entonces la mala información. Gente que estaba con COVID decía, no, pero todavía vuelo, decía, si no es COVID seguía contagiando. Mira, o sea, la mala información. ¿No? Pero así como hay gripes que no te dan pérdida de eso, igual el COVID igual, no siempre. 30% nomás de pacientes con COVID tenían anorexia, ya quedó sea. Y el 70% era COVID sin alteraciones de estado, pero contagiado. La rinitis, crónica, el daño respiratorio y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, ¿no? Los accidentes de tránsito, ¿por qué los accidentes de tránsito te pueden producir algo? Imagínate. Por el golpe. ¿Qué pasa con el golpe? El primer par craneal pasa a través de la lámina cribosa, ¿sí? Ahí se ramifica. Entonces, cuando tienes un accidente de tránsito, el traumatismo y hay el movimiento violento de la cabeza, ¿sí? Lateral sobre todo, entonces la lámina cribosa actúa como una navaja y se lleva todas las terminaciones nerviosas y te quedas sin percepción del olfato. Después se regenera, se empieza poco a poco, pero te puede tomar un año. ¿Sí? Y ese es el problema, que te pueden dar cualquier cosa en la comida. Y en la hipertensión clínica, además de afectar la calidad de vida, también puede ser un síntoma inicial de tumores cerebrales. Puede ser, ¿cierto? La odinofagia es el dolor en la Odinofagia. ¿Odinofagia? Sí. La odinofagia es el dolor en la faringe posterior que se produce con la deglución. Y este puede ser intenso y muchos pacientes rechazan la comida. En las causas tenemos faringitis, amigdalitis, absceso periamigdalino,
úlceras esofágicas, esofagitis por reflujo, infecciones micóticas o virales y tumores en la orofaringe o el esófago. En la importancia clínica va a ser un síntoma que va a orientar a los procesos inflamatorios y procesos locales, pero también puede ser señal de lesiones graves como cáncer de esófago. En general, ¿no es cierto? Ya sigue la disfagia. Ya, pero en general la disfagia es dolor, ¿sí?, a la difusión a nivel del esófago, ¿sí?, no solamente de la parte superior, todo el esófago, ¿sí? Continuando con la exposición, pues tenemos la disfagia. La disfagia podemos, hay dos tipos, hay la orofaringia y hay la esofágica. La orofaringia más que todo a veces está relacionada a ACVs, por ejemplo, donde se prometen lo que son los músculos para ingerir líquidos, alimentos, ¿no? Y la esofágica tiene que ver, por ejemplo, a trastornos del esófago, como acalasia, Esofagitis, ¿no? tumores esofágicos. Entonces, es muy bien lo que él dice, ¿no es cierto? Disfagia alta, porque en el esófago recuerda que hay músculo estriado, pero en la parte inferior hay músculo liso. Entonces, cuando es disfagia alta, el paciente al inicio de la difusión tiene la dificultad, pero problemas neurológicos, tumores, infartos cerebrales, cualquier cosa. Pero cuando es baja, sí, problemas obstructivos inflamatorios del esófago. Y esa diferenciación hay que tratarlo de hacer. Muy bien. Seguimos. Bueno, después tenemos la afonía, bueno, es una pérdida total completa de la voz. Puede deberse a o bien una inflamación digamos, de las cuerdas vocales o un proceso traumático, ¿no? Que está generando lo que es esa lesión en las cuerdas vocales que ha realizado la pérdida de la voz, ¿no? Después tenemos la disfonía, que es una alteración del timbre o la intensidad de la voz. Puede deberse quizás a lo que son lesiones en el laringe o tal vez tumoraciones o había leído también que puede ser también Cualquier distorsión del timbre de la voz, ¿no? Claro. En términos genéricos. Sí. Bueno, y el estridor es un sonido patológico, un ruido respiratorio que se va Acá está el estridor. Una cosa es escuchar, otra cosa que tú lo dejas. Tanto de esto de acá. Ahí está el estridor. Ya. El sonido alto, estridente, y está bien. Ya. No está haciendo otra cosa. más que todo por contenido en la bronquios, ¿no? La causa. La mastoidea es dolor mamario, puede tener causas benignas como el ciclo menstrual en las mujeres o también puede ser cosas tumorales, por ejemplo, ¿no? Tumor de mama o fibroadenoma. Solo significa que hay dolor, ¿no? Dolor, dolor en la voz. Sí. Entonces, la galactorrea, bueno, es secreción láctea. fuera del periodo. Perfecto. Fuera del ¿Qué puede traducir? Puede ser, una de las causas puede ser por ejemplo un macroadenoma que está generando prolactinoma, que está generando tumores hipoficiales. Claro, ¿cierto? eso que puede eliminar por este galactorrea. problema de galactorrea. Muy bien. Las fíctenas son las ampollas, Ampollas. se conoce como ampollas, ¿no? Pero el diámetro, ¿cuánto es? ¿Mayor de cuánto? De 0,5 centímetros, de 5 milímetros, porque habíamos dicho cuando es menos de 5 entra la categoría de vesícula. Ya está. Las verrugas, hay varios tipos de verrugas, la mayoría corresponden al BPH, una de las causas. Los que son importantes son las de genitales, porque puede tener cepas congénitas, ¿no? En las mujeres, ¿no? Las petequias son son unas manchas puntiagudas que no son alrededor de 2 milímetros, indican alguna falla que está comprometida la vasculatura o hay un problema en la coagulación, ¿no? Y entonces se manifiesta de esa manera, ¿no? Como puntos rojos, ¿no? La petequia puede ser un problema por lesión vascular, microvascular, pero más
se asocia a trombocitopenia, a disminución tiene bastante correlación. Cuando yo veo pequeñas plaquetas, quiero ver cómo están esas plaquetas, porque guardan una estrecha relación con trombocitopenia, ¿sí? No tanto con factores de coagulación, ¿sí? Más con las plaquetas. Perfecto, muy bien. Hipertricosis es el exceso de vello corporal, ¿no? Puede ser idiopático o algunos fármacos también como corticoides también pueden generar este crecimiento excesivo, ¿no? Ahora pasamos a reconocer signos, ¿no? Este signo que vemos que es un reflejo en la pupila de color blanco en vez del color rojo. El punto es rojo que le llaman. claro, Eso se llama leucocoria. Reflejo. Sí. ¿Y qué hay detrás de eso? Pues puede indicar un retinoblastoma o una Catarata congénita. después este signo que tenemos aquí se denomina escotoma, ¿no? Y así ve la gente, y así refiere que tiene zonas que no ven nada, como un agujero negro. La pérdida de un área de la visión, ¿no? El campo visual. Muy bien, así es. Puede deberse a degeneración macular, retinopatía, ¿no? Neuritis, glaucoma, perfecto. Tenemos luego la epistaxis. Puede ser espontáneo, ¿no? También puede ser inducido más que todo por traumatismo, ¿no? Pero es un sangrado que proviene de dónde? De la nariz. De la nariz. Por lesión del plexo. ¿De qué? ¿Cómo se llama ese plexo que tenemos? Gessel. Ahí está. Tumores, inflamaciones. Bueno, lo más trágico es cuando hay una coagulopatía, una trombosis, ya sea por plaquetas o factores de coagulación, que se puede haber enfermedades que pueden ocasionar sangrado y a veces ahí debuta la flor de piel. Muy bien. Luego tenemos, esto corresponde a la polimastia, es presencia de tejido mamario adicional. Mamario, completo, ¿no es cierto? Toda la glándula mamaria. ¿Sí? Tiene que ver a un problema en el proceso embrionario, ¿no? Genético, Sí, nada genético. más. ¿Sí? Muy bien. La politelia, que es presencia de pezones sobre... El areola nada más. Aureolas supremamarios, justamente en la línea mamaria. ¿Son funcionales o no son funcionales? No, no son. Muchos de ellos no son funcionales, solo el que está conectado con la glándula mamaria, nada más. Ya está. El bocio es el aumento del crecimiento del tamaño de la glándula tiroidea. Está relacionado a problemas de la glándula tiroides, pero casi siempre es por déficit de yodo, se hiperplasia la glándula tiroides para captar más yodo. Tenemos aquí ahora la urticaria multiforme. Bueno, tiene forma de diana, tiene el centro rojo y un halo, ¿no? Esa es la urticaria multiforme. En niños puede desencadenarse por infecciones virales. Sí, y bueno, y respeta las mucosas, más que todo el piel. Desde que respeta las mucosas, ya no se asocia al síndrome de Stevens-Johnson. El síndrome de Stevens-Johnson es una reacción inmunológica, ¿no es cierto?, que compromete tanto piel como mucosa, es una forma grave. Entonces ahí podrías ponerle que ya no se asocia a Stevens-Johnson, ¿sí? Puede ser infecciones virales, reacción alérgica a medicamentos, puede ser eritema multiforme. Muy bien. ¿Quién sigue acá? Bueno, continuamos con las tres imágenes. Aquí tenemos una respiración respiratoria, que realmente es una inflamación benigna de la lengua. Vemos que ya están agrandadas quizás y rojas, ¿no? Bueno, pero aquí ya tenemos una dermatitis seborreica, es una inflamación crónica del cuero cabelludo. Prácticamente está asociada al prurito, ¿no? Ya comenzó y es parecida a la cama. Ya, la lengua salmural, bueno, aquí tenemos, se presenta en un aspecto blanquecino, entonces debido a una variante bucal, también está la candidiasis, también a un mal lavado de higiene de los dientes. En cuanto a las funciones vitales, pasamos a lo verdadero y falso. Dice convencionalmente se acerca que la frecuencia de pulso en reposo es de 60 a 100 latidos por minuto. La frecuencia de pulso en actividad física es menor a 120 latidos por minuto. Bueno, la A tendría que ser verdadero y la B falso.
qué? Porque es que para una persona de 20 años, prácticamente la frecuencia cardíaca durante el ejercicio puede estar entre 100 y 200 latidos por minuto, y para otras edades varía entre rangos superiores a 120 latidos por minuto. Dice que la frecuencia cardíaca máxima se calculará de la siguiente manera: de 220 menos la edad. Así es. No, está bien. Cuando hablamos actividad física, o sea, actividad física debió ser en movimiento, o sea, cuando uno camina, esas cosas, ¿sí? Con el ejercicio sí puede llegar hasta 200 latidos por minuto, y cuando menos preparada esté la persona. Cuanto más preparada está, la frecuencia cardíaca baja, ¿no es cierto? Los atletas de alto rendimiento hacen más desgaste físico y la frecuencia baja más, hasta 40. Es el caso del ex jugador de fútbol, Teófilo Cubillas, cuando jugaba 40 latidos por minuto, pero eran latidos pues que bombeaban, ¿no es cierto? Corría todo el estadio, ¿sí? Ya. Entonces, cuando hablamos de repente está mal, entonces en movimiento, no asociado al ejercicio de esfuerzo, sino cuando uno camina, esas cosas, ¿sí? Se acepta que no debe ser más de 120. Pero está bien lo que tú has aclarado. Cuando uno hace actividad física, ejercicio, sí, ya varía, depende de la capacidad y del entrenamiento que tiene cada persona, ¿ya? En ese sentido sería falso cuando nos referimos al esfuerzo, al ejercicio. Pero el movimiento, o sea, el caminar, eso no debe ser más de 120, ¿ya? Perfecto, seguimos. Bueno, tenemos la falso, la frecuencia cardíaca normales bajas, menor a 30 latidos por minuto, se ha asociado a mayor longevidad, y la vez las frecuencias de pulso cardíacas mayor a 30 se asocia a exceso de adrenalina en un estado de estrés permanente y riesgo coronal. Bueno, ambas serían verdaderas, ya que, como mencionamos, los deportistas suelen tener frecuencias entre 50 y 60 latidos por minuto en reposo, y eso es considerado algo fisiológico. Cuando tenemos una mayor actividad simpática y niveles de catecolaminas, tanto adrenalina como noradrenalina, un estado de estrés crónico, ansiedad, y también un mayor riesgo de hipertensión como una enfermedad coronaria y una caída cardiovascular. La menor longevidad también, ¿ya? Entonces, siendo normal, ya, 80 es normal, ¿no es cierto? Pero lo que tienen más bajo dicen que se ha asociado a mayor longevidad. ¿Por qué? Porque el estado de estrés, estado de hiperadrenalismo, la adrenalina produce mionecrosis cardíaca, ¿sí? Y hay el extremo, ¿no es cierto?, el famoso síndrome de Takotsubo, que por hiperadrenalismo, ¿sí?, produce hasta aturdimiento cardíaco y en algunos casos paro cardíaco y muerte súbita por emoción, nada más, ¿sí? Entonces ahí dicen que 2 fulanos se mueren y van al cine, después le cuento ese chiste. ¿Cuál es el pulso normal de una adulto mayor? Bueno, tenemos la 40-60, la B60-100, la C mayor a D40, la D 100-120, la E a mayor a 120. Bueno, la respuesta correcta sería la B 100. Ya que, bueno, si hablamos de 40-60, el pulso normal de un adulto mayor le daría predicar. Si es mayor de 40, dice que es demasiado amplio, incluyendo valores subpatológicos. De 100 a 120 le daría taquicardia, y mayor de 120 una taquicardia marcada, que ya que es normal, ¿no? Aquí tenemos varios pulsos, por ejemplo, en varones, tanto adolescentes, adultos y personas mayores, tienen su pulso de 60 a 100 pulsos por minuto. Así tenemos las edades, por ejemplo, las personas mayores, frecuencia cardíaca máxima. Los 70 años tenemos 150 pulsaciones por minuto, de 60 a 160 pulsaciones por minuto, y a los 60 años, por ejemplo, 190 pulsaciones por minuto. Acá aquí en hombres y mujeres tenemos los valores de referencia en pulsaciones por pulso por minuto, no tanto a las mujeres de edad de 20 a 29 años, los demás serían 78 a 94, el de 50 más, 84 a 102. En hombres de 20 a 29 años, el de 60 a 64 sus pulsos por minuto, y el 50 más, el 76 a 78 sería la normal. Bueno, pulso paradojal. ¿Qué es actualmente? ¿Cómo se determina? Bueno, dice A, tenemos la medición de la presión arterial usando una intención de microscopio, el pulso periférico, pulso disminuye durante la inspiración, la C, el uso de mapa, el D, el uso de AMPA, o la E, el uso de Holter. Bueno, en este caso sería la medición de la presión arterial usando un tensiómetro y un microscopio, porque, bueno, dice que evaluando la diferencia de la presión sistólica
Igual dice que igual, como les refugio, le expliqué a mi compañero que me puso, tenemos los ríos de le dice que se hizo malito, se supera la presión histórica y se integra directamente escuchando los signos de Korokov, anotando la presión en que los sonidos aparecerán solamente en la respiración. También la presión en la que aparecerá tanto la respiración y comunicación, ¿no? Dice que una pedida mayor a 10 miligramos por mercurio durante la inspiración y indicará un juicio para relajar. El tensiómetro digital es ventaja. No permite determinar el pulso para bajar y no están estandarizados para la toma en la presión arterial en pacientes con fibrilación auricular o cualquier otra. Así es, no sirve. Por eso insistimos en tomar la presión así en forma manual, a la antigua. Solo utilizan valores numéricos de la PA y la PC, más no permiten la sublimación de los ruidos del cuerpo. Porque aquí nos daría, por ejemplo, mejores de manejar, como dijo el compañero. Dice que los equipos digitales suelen calcular la presión arterial promediando varios signos. En presencia de arritmia, ya sea fibrilación auricular, una extrasensorial, solamente la variabilidad hace que las mediciones sean poco fiables y no estén variados para este uso. ¿En qué parte del cuerpo la temperatura corporal está más confiable? Tenemos la ala oral, la vía axilar, la cera frente, la de la rectal o todas son confiables. Bueno, en este caso sería la de la rectal, que sería la más confiable, porque dice que es la refleja de manera más precisa la temperatura central del cuerpo con menor variabilidad, pero en mayor exactitud en comparación con las otras zonas. Dice, aunque es invasiva, pero menos práctica para el uso cotidiano, es el estándar para una evaluación más clínica precisa. En cambio, las otras mediciones son válidas, pero tienden a subestimar la temperatura central. Dice que la medición en la frente, en temporal, dice que es cómoda y rápida, pero menos precisa para un diagnóstico clínico estricto como que es la rectal. Define el síndrome de Munchausen. Bueno, aquí tenemos que es un trastorno psiquiátrico, ya que el síndrome de Munchausen significa que una persona se hace pasar por un enfermo fingiendo tener síntomas que supuestamente no los tiene, ¿no? Pero ese es un trastorno psiquiátrico en el cual una persona finge, produce o exagera síntomas físicos, tanto psicológicos, con la ansiedad inconsciente de asumir el papel de un enfermo. Estos pacientes pueden autolesionarse también o manipular pruebas médicas para generar síntomas con el fin de obtener atención médica y cuidados, sin buscar un beneficio directo como el dinero o evitar responsabilidades. También se caracterizará por unas interpretaciones repetidas, mentiras patológicas y una necesidad de intensa atención, ¿no? También habrá un síndrome de Munchausen por poder, como en este caso de un caso real, ¿no? Que una mamá se hizo fingió a su hija que estaba enferma y le estuvo dando pastillas cuando en realidad estaba sana. Así es. Bueno, en relación a la temperatura, existen diferencias entre la temperatura oral, rectal, axilar, verdadera. La temperatura rectal es 0.50 Fahrenheit, 0.3 grados centígrados a 1.F a 0.6, o sea, entre paréntesis 0.6 grados centígrados más alta que la temperatura oral, es verdadera. La temperatura en el oído es 0.3 grados centígrados a 0.6 grados centígrados más alta que la temperatura oral, también es verdadera. La temperatura axilar en la mayoría de las veces es 0.05 Fahrenheit a 1 Fahrenheit más alta que la temperatura oral, también es falso. Avisa, para la medición de la temperatura oral colocará el bulbo bajo la lengua y se despide por la boca. Bueno, obviamente es